cumpleaños. ¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos otro fin de semana, otro sábado para compartir aquí con Plan A, con el debate de cada fin de semana. Deporte sin lesiones, un hecho traumático, la lesión de un joven rugbyer disparó, en la producción la idea de hacer un programa. El rugby, comparado con otros deportes, es más riesgoso. ¿Por qué se producen las lesiones? ¿Qué hay que tener en cuenta a la hora de practicar un deporte? Dejando de lado el rugby e ingresando en el fútbol y otras disciplinas. Deporte sin lesiones. ¿Cuánto tiene que ver la competencia, el querer ganar, las presiones de afuera, padres, amigos, el mismo técnico, para que vayan al choque, vayan a disputar una pelota como si fuera la última? ¿Y qué produce esto? Interesante el programa, pero primero, y porque hoy es primero de mes, es un buen momento para empezar a poner la vida en orden. ¿Cómo? Eligiendo la protección de Primero, medicina privada. La vida en orden. El primero de los temas de hoy lo presenta Primero. La medicina privada respaldada por los sanatorios de mayor experiencia. Informate en la web primerosalud.com.ar y empezá a poner la vida en orden. Primero, medicina privada, Italia 886, teléfono 5 27 38 71. Primero, medicina privada, la vida en orden. Vamos directamente al informe para luego dar pie a un debate, a la opinión de especialistas de primer nivel que hemos invitado para este primer bloque de Plan A. Deporte sin lesiones. A principios de septiembre, Ignacio Maeder, de 23 años, sufrió una lesión cervical gravísima, de la que fue operado y lucha por su vida. El rugbyer de Duende sufrió la lesión al colapsar un scrum durante un partido. En poco más de un año ya hubo 3 casos de lesiones medulares en rugbyers argentinos y pone sobre el tapete el riesgo del scrum, una de las principales formaciones de la pelota ovalada, que ocasiona el 61% de las lesiones en este deporte. Sin embargo, frente a otros deportes, el rugby resulta de menor riesgo que el hockey sobre hielo o el fútbol americano, y los especialistas adjudican este tipo de accidentes al incumplimiento de las reglas de este deporte de contacto. ¿Qué cuidados y precauciones debemos tener a la hora de hacer un deporte como el rugby o cualquier otro? ¿Qué pasa con las personas mayores de 40 a la hora de practicarlo? ¿A qué estudios deben someterse aquellos que hacen deportes? Ahora en Plan A, rugby y otros deportes. Cuidado con las lesiones. Interesante, ¿no? Está Daniel Baetti, ex rugbyer, actual entrenador, médico, como Leandro Lobrauco también, que pueden hablarnos de esta disciplina y los riesgos y los cuidados que hay que tener. El doctor Gabriel Martínez Lotti, también médico traumatólogo de la ciudad, un especialista que nos dirá las diferencias del rugby, el fútbol y otras disciplinas. Guillermo Cabañaro como psicólogo social y deportivo, a ver las presiones de las que hablamos. Luli y Juan Pablo Berardi, periodistas que completan este panel. Daniel Baetti, con este jugador, lamentablemente, en un scrum, ¿nos puede contar un poco qué pasó? ¿Qué ocurre en esa formación? Es llamativo realmente lo de este jugador porque habitualmente los que se lesionan son los primera línea, son los que toman contacto en el scrum entre sí, ¿no es cierto? Claro. En segunda línea se toma desde atrás y empuja a la primera línea, son 2 segunda líneas. ¿Y qué es el scrum? El scrum es una formación que realmente pone en juego nuevamente la pelota a partir de infracciones menores. O sea, las infracciones menores son, por ejemplo, que la pelota se le caiga a un jugador para adelante o que se dé un pase para adelante. Por ejemplo, esas infracciones habitualmente son las más comunes, entre otras, que dan lugar a que se reinicie el juego con un scrum. ¿Y lo de Ignacio es un hecho fortuito que haya sufrido esta severa lesión? Y yo creo que es un hecho fortuito, pero dentro de un contexto en el cual nosotros tenemos que tener, digamos, la mirada puesta en esa formación, porque como bien decía el informe que ustedes presentaron, en el último año hubo 3 casos, cuando en los años anteriores no lo sabía, ¿no es cierto? Ajá. Yo pienso que... ¿Qué puede estar pasando entonces? Lo que puede estar pasando es una mezcla de cosas. Para mí, por un lado, es la gran competitividad que hay en el rugby argentino y que comienza en esa formación muchas veces. Claro. La formación esa es, de alguna manera, el que la gana, de alguna manera tiene psicológicamente una preponderancia dentro del partido, una
digamos, una actitud ganadora, que va cambiando el escenario que se va formando a partir de eso. ¿Se está contagiando, por ejemplo, de la competitividad que hay en el fútbol, en el rugby? ¿De querer ganar? Sí, en realidad siempre hubo competitividad de querer ganar, nunca dejó de existir. Lo que pasa es que esa formación históricamente da de alguna manera un sentimiento ganador al equipo que la va ganando, ¿no es cierto? Sí. Y por otro lado, creo que es lo más claro, es que no se juega de acuerdo a las leyes y las reglas que están impuestas. O sea, a partir de esa actitud de querer ganar esa formación, digamos, se recurre a, digamos, por ejemplo, el Scrum tiene una altura determinada que es de 1 metro, que hay que estar a 1 metro de altura. Sí. Y los Scrum a veces se juegan a 30 o 40 centímetros del piso. Claro. Cuando tienen la cara que está casi pegada al piso, los dos equipos. Entonces es una cosa que es muy rara. Los referees de alguna manera tampoco podemos caer sobre ellos. Todos los referees argentinos son amateurs. Claro. Se dedican porque les gusta el deporte y lo hacen por placer. Sin duda. Ahora, quizá a lo mejor debería haber una mucho mayor atención sobre ese tipo de detalles, sobre los ángulos sobre los que se entra, que a lo mejor no son los adecuados, los cruces, para poder, siempre todo para ganar las formaciones. Sin duda. Gabriel, y ahí incorpora a Martínez Lotti, ¿no? ¿Qué está pasando? Como describe Daniel, ¿qué lesiones se pueden producir? Bueno, ya vemos lo que pasó con Ignacio, pero ¿a qué se expone un jugador? Sí, lo más importante es, bueno, también poner paño frío y decir, no se puede jugar más, sino porque la gente se asusta, entonces las madres llaman por teléfono y dicen, bueno, mi hijo no quiero que jueguen más al rugby. Creo que es muy importante, como decía él, la prevención. Buen mensaje. La lesión una vez que está, ya está. Entonces tenemos que prevenir la lesión. Muy bien explicada la parte técnica. Sí. Pero ustedes fíjense, acá nosotros tenemos varios casos. Un caso que fue una primera línea, donde se produce una formación muy baja, hay una flexión del cuello muy importante, y esa flexión del cuello al resto del pack de fútbol empujar, produce la lesión cervical. Es decir, por un lado, un jugador forma muy bajo, es decir, primer punto. A lo mejor, ¿cómo podemos prevenir? Bueno, diciéndole en el entrenamiento a los entrenadores que no traten de no formar tan bajo. Pero eso tiene que ser a nivel institucional, total. General. Después, el tema de, bueno, hay medidas preventivas que uno puede ir tomando, en este momento se hacen un montón de estudios predeportivos, se mide el diámetro del canal medular, pero a lo mejor el diámetro del canal medular en estos jugadores es normal. Lo que pasa es que se produjo una flexión y generalmente rotación del cuello. Una muy mala acción. Entonces, la flexión, sí, como dice, una mala acción, pero en realidad no es el contrincante que produzca la mala acción. Tenemos que prevenir esas lesiones nosotros como médicos deportólogos. Sí. Nosotros la semana pasada tuvimos una reunión con médicos en Buenos Aires y decimos, bueno, ¿qué podemos hacer nosotros como médicos deportólogos para colaborar a que esto no se produzca? Claro. Bueno, tenemos que reunirnos con el resto de todos los dirigentes y entrenadores en estos casos, es decir, vamos a tratar de que estas formaciones no formen tan bajo, evitar la rotación, porque la lesión no es solamente por flexión, es por rotación a nivel cervical. Tomar conciencia. Es una lesión que se puede a lo mejor dar en otro deporte, digo en el fútbol, con a lo mejor otro tipo de golpe. ¿Se puede dar una lesión de este tipo? Y es más difícil. Hay otras lesiones. Hay otro tipo de lesiones en el fútbol, pero en el rugby esta lesión es una lesión que nosotros una vez la sufrimos, como médico del plantel, la sufrimos y ellos eran jugadores, uno de ellos era jugador, y con un contrincante, donde no tuvimos ninguna secuela, fue el traslado. Es decir, acá tenemos que prevenir y tratar. ¿Y cómo podemos tratar? Bueno, tratar con mucho cuidado, que los médicos que están al borde de la línea de cal sean gente entrenada para tratar este tipo de lesión, porque una lesión con un mal traslado puede producir, el traslado puede agravar la lesión. Claro. No digo que sea ninguno de estos dos casos, porque de estos dos casos yo tuve la ocasión de gente que lo trató y fueron perfectamente tratados. Ahí es otro punto, ¿no? Entonces, atender a la persona que se lesionó, como corresponde. Esto tiene que quedar claro, que no fueron estos casos, porque estos casos fueron tratados por especialistas en el tema. Sí. Pero no siempre pasa eso. Claro.
A veces los chicos van a jugar a cualquier lugar y el que te lo traslada a lo mejor es un padre. Y ese mal traslado agrava la lesión. Y ese mal traslado puede agravar la lesión. Bien. Juan Pablo. No, que si bien está bien lo que cuenta Gabriel y obviamente se está tratando y mucho en los clubes, ya se han trabajado en muchas cuestiones de lo cardíaco, ¿no? Con los desfibriladores y muchas cuestiones, el RCP también que se está trabajando mucho en los clubes, pero quizás en este tipo de lesiones nos falta alguna cosita, ¿no? Hay partidos que no se juegan de divisiones menores porque no hay ambulancia, porque no hay médicos, y me parece que ahí entre las uniones, los clubes, y obviamente, bueno, hablo de los clubes, hablo del trabajo de dirigentes, inclusive también de los jugadores, de mostrarse. Sé que la Unión Argentina de Rugby, por ejemplo, a los Pumas una vez al año les hace un curso con los médicos para un poco estén al tanto de lo que puede pasar dentro de un campo de juego. Sí. Y me parece que también es ahí donde tenemos que trabajar, ¿no? Capacitarnos, prevenir, como decía Gabriel, que creo que es lo importante para que no ocurra este tipo de cosas. Y modificar reglamentos no, Leandro? Digo, para evitar estos choques, estas exposiciones, como exjugador de rugby. Yo creo que es muy difícil porque el reglamento es internacional. Claro. Acá hay una clave que es lo que contaba Daniel, que en Argentina el scrum es casi como si fuera un grito de batalla. O sea, hay clubes que su principal... Uno ya sabe cuáles son los clubes que juegan el scrum. Hay clubes que son... El scrum es su parte, su ADN del juego, digamos. Entonces, ¿y esto qué significa para el público que no es de rugby, Leandro? No, que intensifica aún más. ¿Está mejor preparado? El trabajo se prepara. Claro. Y también, un poco lo que decía Daniel y lo que un poco en cada uno, tiene que haber un poco como un sinceramiento de todo el sistema. Entre los árbitros, los entrenadores, porque, como decía Daniel, que hay que respetar una cierta altura, una cierta dirección. Hay mañas para contrarrestar esos empujes, empujando inclinado, empujando hacia adentro, no respetando... El reglamento dice que hay que empujar derecho. Claro. Sin embargo, estos derrumbes se generan también cuando uno empieza a direccionar de otra manera. O sea, si se cumpliera, Leandro, como es rugby de Pumas, si se cumpliera efectivamente el reglamento no se producirían esto, si no hubiera... Y habría menos casos, ¿no? Estamos hablando entonces... Yo también quiero destacar que hubo... Estadísticamente, bueno, seguramente Gabriel, Daniel son profesionales y lo saben más que yo, pero estadísticamente se venía produciendo uno por año. Hay más de 120.000 jugadores en Argentina, no era un número muy alto y el riesgo es mucho más bajo que en un montón de otros deportes. Claro. Ahora tuvimos la mala fortuna de que hayan ocurrido 3 en muy poco, o 2 en muy poco tiempo, y la verdad que fue más resonante por eso, pero la estadística no era tan alta. No es que el rugby también sea un deporte de riesgo, como si a lo mejor lo puede ser otros deportes más peligrosos. Ahora, se están llevando, perdón, porque Guillermo es una pregunta fundamental, Luli. Como psicólogo deportivo, ¿se están llevando al límite los reglamentos con el afán de ganar a expensas de estos riesgos? El reglamento tiende a manipularse de manera inconsciente cuando el objetivo de la meta es ganar. Entonces, estas pequeñas artilugios o artimañas que pueden tener los jugadores, a veces de manera natural o a veces entrenadas para... Pero, a ver, yo creo, me gustaría para sacar ventaja. El Scrum tiene una intención psicológica muy importante, porque primero representa la colectividad del equipo. Están todos unidos, abrazados como una sola persona. Sí. Se juega una cuestión de dominio. El Scrum domina y somete al rival. Sí. Entonces, psicológicamente, como pack, como el nombre lo dice, cumple una función en el equipo en su conjunto muy importante, porque todos son uno en pos de un dominio sobre el otro. Entonces, por eso hay muchos equipos que priorizan el Scrum. Pero tomarse eso a ultranza lleva a situaciones muy claro, complicadas. Bueno, pero lo que tenemos que pensar es que esta situación de dominio se mezcla ganar por ganar. Y ahí se meten estas pequeñas cosas que están manipuladas, son inconscientes y que además a lo mejor el reglamento tendría que hacer un ajuste sobre eso. Yo no estoy a favor de que cambie el reglamento del Scrum porque habría que plantear nuevamente otro rugby, ¿no? Hasta de la cuestión física. Ahora sí creo que en determinadas edades requieren otros entrenamientos, otra fortaleza de los grupos musculares que trabajan en esa posición fija y la mirada fundamentalmente del árbitro o de los árbitros para empezar a prevenir esto. Bueno, a ver, Leandro, quería decir una cosita sobre esto. Por ahí para la gente que no entiende, no sabe de rugby, hay muchas técnicas y muchas formas hasta de poner el cuerpo. No es que nosotros los rugbyers entramos y nos golpeamos y el scrum es una forma de... Hay forma de poner los pies, forma de tomarse. Entonces, no es así nomás que vamos y entramos en la cabeza. Hay un montón de técnicas y estrategias que también ayudan a esa formación.
¿Y ayudan a prevenir también estas cuestiones severas? Claro. Hay también, sí. Bien. Luli. No, ¿qué pasa con el arbitraje? ¿No? Digo, se mencionó que a lo mejor en este partido donde estaba jugando Ignacio se estaban cometiendo muchas faltas. Digo, ¿están los árbitros preparados para llevar a cabo un partido y que se juegue bien? O a lo mejor esto de que se está profesionalizando tanto hace a lo mejor que se cometan más faltas. Bueno, para mí hay un gran problema, es decir, el rugby argentino, como yo dije antes, es muy competitivo. El rugby amateur de clubes es muy competitivo. Es decir, y se mira permanentemente en lo que sería el rugby profesional, rugby internacional, se evidencia, inclusive, digamos, todos los equipos aspiran a jugar como juegan los All Blacks, como juegan los británicos, como juegan los australianos, como juegan los Pumas, vamos a decir la verdad también. Además, Daniel, a ir a jugar a esas ligas. A ir a jugar. Entonces, es decir, el rugby ha aumentado y ha intensificado el entrenamiento, el desarrollo, todos los clubes tienen gimnasio, todos los clubes tienen preparadores físicos, todos los clubes preparan a sus jugadores físicamente de otra forma. Entonces, está un poco desequilibrado eso, toda esa preparación, digamos, con el desarrollo del referato, para mí, a mi forma de pensar. El desarrollo del referato es totalmente amateur. Claro. Yo vivo diciendo que para mí lo primero que tendría que profesionalizar el rugby sería el referato. Porque si estuviera profesionalizado el referato, se puede controlar adecuadamente. Bien. Es muy difícil controlar un amateur. Tal cual. Lo hemos planteado porque nos tenemos que ir al corte, sí, para después, que faltan árbitros. Sí. Y claro que no es, y es también un tema de los clubes para hablar de acá lo que viene, ¿no? Para poner límites, frenos, acciones desmedidas. Totalmente. Pero es interesante también lo que dijo el doctor Martínez Lotti, no demonizar, pero sí advertir cuáles son las lesiones habituales en el rugby, comparadas con otros deportes, qué cuidados y recaudos hay que tomar, porque hay que concientizar y mucho. Y la presión que viene de afuera, que todavía no hemos abordado, padres, entrenadores, con el fin de lograr el éxito. Gracias por participar, que nos dejan mensajes la gente durante la semana a través de las redes sociales, @PlanaTV en Twitter, PlanaTV en Facebook. Hacemos un brevísimo corte y volvemos.